Justamente. Y cuando no se dan las cosas como queremos, muchas veces nos volteamos a preguntar, ¿será que mi diseño está mal? ¿Será que no soy bueno ni siquiera para el marketing? ¿No, el algoritmo me odia? Y si estás invirtiendo dinero, tu flojera te va a hacer perder ahí unos cuantos billetitos. Me hace recordar esto a una frase que alguna vez escuché que dice que si vas a construir una casa, no empiezas por construir el techo. La mayoría de nuestros clientes han llegado o de los usuarios con los que hemos trabajado llegan diciéndonos es que tengo un muy bonito creativo. Empiezan por la parte creativa, empiezan por hacer un anuncio, un video, empiezan por toda esa sección cuando no es la raíz. Empiezan por el techo, empiezan por el último paso, ¿no? Tienes que ver cómo está funcionando, pero hasta el más mínimo detalle. Tienes que auditar tus campañas, checar formularios, por ejemplo, automatizaciones, si es que las tienes, los bots, la experiencia del usuario, la segmentación, el CRM, qué tipo de tráfico estás generando para tu empresa, si es frío, si es caliente, cómo estás tú alimentando a toda esta base de datos que ya tienes, ¿no? Es eso. Primero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que detectar cualquier pequeña anomalía que esté sucediendo dentro de este embudo, que básicamente vendría a ser el primer paso para un diagnóstico eficiente. Esto es Caos Creativo by ¿Pagas anuncios para llenar un balde de fugas? Tus métricas lucen bien, pero tus ventas no. Seguramente tus anuncios no son el problema. Probablemente la estrategia es lo que sea. Si no sabes dónde estás perdiendo dinero, lo estás regalando. En este episodio vamos a ver cuáles son las 5 probables fugas que puedas tener en esta estrategia que te está haciendo perder dinero. Un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo has estado? Bien, aquí muy a gusto, calorcito, Bochornito, dirías, ¿verdad? trabajo. Sí, listo. Excelente. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que está afectando a muchos de nuestros clientes, básicamente, que es el momento de invertir publicidad no se ve reflejado en ventas, no se traduce básicamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema? Básicamente es miedo, miedo de la gente, miedo de el atreverse a hacer algo diferente tal vez. Algo que, uno, no está ni planeado, dos, a veces ni siquiera lo tenían en el mapa, ¿no? Y tres, yo digo que también el acercamiento con alguien que realmente lo sepa hacer. Yo creo que entonces por eso es como que estas dudas, esta parte de cometer errores que los está haciendo perder dinero, básicamente. Justamente, el episodio uno, recuerdo que hablábamos acerca de por qué mis campañas de Meta Ads no están generando ventas, básicamente. Y hoy regresamos a parte central de ese tema, que es, tengo anuncios, estoy consumiendo presupuesto todos los días, tengo clics, tengo de cierta forma conversiones, pero las ventas se están atorando, ¿no? Básicamente. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque se traduce en quemar el dinero de nuestros clientes o nuestro propio dinero como empresarios, ¿no? Ya le pusimos 10,000, ya le pusimos 5,000, ya le pusimos 100,000, pero aún así las ventas no se están concretando. Claro, sobre todo queremos descubrir, ¿no? Cómo reducir nuestros costos, nuestra inversión, como dices, pero sobre todo también cómo hacer inversiones inteligentes, porque al final de cuentas, si no sabes dónde está el problema, no lo puedes atacar. Entonces tienes que tener esta estructura mental para poder, uno, detectar el problema y dos, ver cómo lo vas a solucionar o qué solución se le va a dar de manera rápida y pronta. Justamente. Y cuando no se dan las cosas como queremos, muchas veces nos volteamos a preguntar, ¿será que mi diseño está mal? ¿Será que no soy bueno ni siquiera para el marketing? ¿No, el algoritmo me odia? ¿Será que no estoy entendiendo lo que hago? Básicamente hay múltiples variables que decimos, oye, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Porque todo se traduce en, pues a mí me gustó el diseño, pero no vende. Oye, quedó bien padre el video, pero no vende. Oye, ya le invertí más dinero, pero sigo sin convertir. Entonces, hay todo un proceso ahí de fondo que hay que analizar. En episodios pasados yo les decía o te comentaba a ti directamente, es para mí una cuestión de metodología, cómo estamos haciendo las cosas y de qué forma. Y de hecho, de ese es el tema central sobre el cual vamos a hablar y nos vamos a desglosar qué es lo que deberíamos de analizar básicamente para saber qué tengo que cambiar y en qué momento tengo que cambiarlo.
Es que yo creo que ese es el principal problema, el querer hacer todo sin una estructura, o el saltarte pasos, o el empezar a hacer lo que tú quieres ver, ¿no? Muchas veces es, ¿qué quiero hacer? Ventas. Entonces, véndeme. Ajá, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué estrategia? Etcétera. Entonces, queremos empezar por el último paso, y creo que es un error garrafal, porque no tienes ese panorama que te va a dar sustento para poder llevar este proceso tal cual. Entonces, creo que hay mucho miedo a los procesos y mucho miedo o mucha flojera también. Mucha flojera de hacer las cosas bien y como se debe. Y como dice el dicho, que no recuerdo cómo va, pero el flojo trabaja 2 veces, algo así. El flojo sí, así es, tiene que trabajar 2 veces. Exacto. Y entonces aquí, si estás invirtiendo dinero, tu flojera te va a hacer perder ahí unos cuantos billetitos. Sí, justamente, no solo te hace trabajar doble, sino te hace perder mucho dinero. Y en este caso, eso es de lo que vamos a hablar. Me hace recordar esto a una frase que alguna vez escuché que dice que si vas a construir una casa, no empiezas por construir el techo. Tienes que empezar por los cimientos. Y tú diste en el clavo hace unos minutos. La mayoría de nuestros clientes han llegado o de los usuarios con los que hemos trabajado llegan diciéndonos es que tengo un muy bonito creativo. Empiezan por la parte creativa, empiezan por hacer un anuncio, un video, empiezan por toda esa sección cuando no es la raíz. Empiezan por el techo, empiezan por el último paso, ¿no? Y al empezar por el último paso eso dificulta muchísimo el trabajo. No saben qué medir, no saben qué cambiar básicamente, ¿no? Para todo esto yo diría que están ejecutando una estrategia sin haber diseñado previamente la arquitectura de sus anuncios, de su proceso de ventas, de múltiples actividades que hay que considerar básicamente para poder llegar ahí. Pero es que realmente tienen una estrategia. Esa es mi primera pregunta. Porque luego ni siquiera la tienen, no existe. Entonces, es decir, como, es que así se hacía antes, por lo tanto va a resultar ahorita. O es que los clientes deben de llegar solos. O es que así lo hice yo hace 5 años, por lo tanto, hoy 2025 tiene que estar sucediendo lo mismo. Y no. Entonces es como, ¿qué pasos tengo yo de seguir para empezar a hacer una verdadera estrategia, o una estrategia efectiva sobre todo? Correcto. Yo te diría que el primer paso sería un diagnóstico. Es como ir al médico. No vamos a tomar antibióticos para algo que no sabemos que tenemos. Podemos adivinarle si das antibióticos, sí, pero también lo que muy probablemente va a pasar es que vas a generar resistencia bacteriana, es decir, no te van a servir de nada, solo vas a fortalecer a la enfermedad. Y pasa básicamente esto con el marketing digital, más allá de los anuncios, sino el marketing digital en términos completos. Si no hay un diagnóstico previo que te diga cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema y dónde tienes que mejorar, pues cualquier esfuerzo que hagas va a ser en vano y se te va a salir muchísimo más caro. Sobre todo, no lo googlees, porque probablemente te va a decir que te vas a morir, ¿no? Entonces es como decir, ve con un experto, ve con un especialista, haz un proceso correcto, haz un proceso que te ayude a resolver este problema o esta enfermedad que estás pasando. Justamente, lo que ves no a veces no corresponde a lo que tú quieres realmente o a lo que no estás viendo. Es decir, tú puedes ver un CTR, puedes ver formularios, puedes ver un community manager que te dice, sí, la comunidad está participando, te dan comentarios positivos y demás, pero esa es la parte frontal. En la parte de atrás no estás viendo características importantes como en qué etapa del funnel se encuentra tu usuario. No estás viendo cosas como cuánto tiempo se están tardando en dar seguimiento a tus leads. No estás viendo actividades como el tiempo de carga de tu dispositivo móvil. No estás viendo si las automatizaciones están filtrando y le están enviando correctamente la información a tu lead. Y hay algo que me hace acordarme en este momento, muchas empresas trabajan por adquirir leads o adquirir clientes potenciales y recibir muchísimos mensajes, pero una vez que reciben estos leads y mensajes, se pierden por completo en el proceso. Es decir, no les dan el seguimiento correcto, no los nutren, no hay esa parte de construir una marca directamente para con estos clientes potenciales. Es decir, llegaron casi hasta la meta, de cierta forma metieron el gol, pero aunque metieron el gol, no están alimentando a estas personas, no están ayudándolos. Claro, básicamente aquí lo que nosotros te podemos decir es qué hacer.
Uno, pon a tu embudo debajo de un microscopio. Tienes que ver cómo está funcionando, pero hasta el más mínimo detalle. Tienes que auditar tus campañas, checar formularios, por ejemplo, automatizaciones si es que las tienes, los bots, la experiencia del usuario, la segmentación, el CRM, qué tipo de tráfico estás generando para tu empresa, si es frío, si es caliente, cómo estás tú alimentando a toda esta base de datos que ya tienes, ¿no? Es eso. Primero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que detectar cualquier pequeña anomalía que esté sucediendo dentro de este embudo, que básicamente vendría a ser el primer paso para un diagnóstico eficiente. Justamente. Entonces, regresando a la analogía del médico, ok, tu marketing está enfermo. Tu empresa tiene una enfermedad en su área de marketing. Y lo primero que tienes que hacer antes de meterlo a cirugía, antes de darle medicamentos y antes de hacer Claro. cambios estructurales en tu empresa o en tu estrategia es diagnosticar. Y entonces, primero diagnosticas, que te va a dar un mapa, y a partir de ese mapa ya puedes definir qué es lo que vas a hacer. No necesitas más leads, básicamente, sino lo que necesitas es entender a los que ya tienes. ¿Cómo puedes mejorar ese proceso con los mismos leads que ya tienes y la estructura que ya estás teniendo? Y eso se hace, como decíamos, por medio de un diagnóstico. ¿Qué cosas serían importantes que tuviera un diagnóstico, amigo? Pues básicamente, bueno, estos pequeños ejemplos, ¿no? Como bien mencionas, para retomar. Si yo te agarro y digo, tómate esta medicina, pero si no sé que realmente cuál es el problema, a lo mejor ni lo necesites y a lo mejor te enferma de otra cosa, ¿no? Un ejemplo puede ser, quieres tener campañas de formularios, pero a lo mejor tu formulario tiene 6 preguntas, 10 preguntas. Entonces ahí estás perdiendo seguramente el 60% de todos los interesados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitabas darle esa experiencia al usuario tan larga. Entonces ahí estamos también perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar esa parte, ¿no? Si vas a tener campañas de WhatsApp, ¿qué tiempo vas a tardar en contestarles? ¿Les contestas rápido? ¿Les contestas lento? ¿Quién le contesta? ¿Cómo? ¿El modo? ¿El trato? Etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir revisando en cuestión de qué es lo que tenemos que ir checando desde un principio. Correcto, el diagnóstico estratégico se convierte entonces en una radiografía, en este análisis que te dice absolutamente todo lo necesario de tu negocio, del proceso de marketing que está llevando tu empresa. Y aquí me gustaría hacer un referente. El diagnóstico estratégico no es una herramienta que puedas hacer o implementar en 3 minutos, porque incluso he visto gente que anuncia en 3 minutos te damos un diagnóstico estratégico sobre tu empresa. Y ese diagnóstico no se puede dar en 3 minutos porque ni siquiera llegas a abarcar toda la profundidad de lo que tú estás haciendo como empresa, básicamente. O sea, me estás diciendo que mi curso que pagué de auditar mis campañas en 30 minutos es una estafa. Pues lamento decirte que en muchos casos sí termina siendo una estafa, pero más allá de estafa, porque sí te pueden enseñar cosas valiosas y no es directamente contra los cursos, es contra esa inmediatez, ese pensar que en 3 minutos, en media hora, yo puedo resolver un problema que trae un antecedente muchísimo más fuerte y que por querer hacerlo en esa inmediatez, no vamos a dar con la solución correcta. Me parece importante marcar qué puntos para mí debería de llevar una estrategia y un diagnóstico estratégico, pero sobre todo indicar que el diagnóstico estratégico debería de estar enfocado en profundizar en las heridas, más allá de, oye, tienes que cambiar esto, porque muchas veces en eso se terminan las consultorías. Ah, mira, veo que tienes que cambiar esto y tienes que cambiar esto. Antes de que incluso te digan qué tienes que cambiar, primero te deberían de hurgar un poquito en la herida. El médico básicamente eso es lo que hace. Los médicos muchas veces te dicen, te receto paracetamol. ¿Por qué razón te recetan paracetamol? Pues porque de momento no tienes un diagnóstico más fuerte, no tienes algo más grave. Y principalmente porque lo que quieren es esperar cierto tiempo para ver la evolución, para ver cómo van avanzando las cosas en tu salud. Básicamente en marketing funciona lo mismo. Tienes que dedicarle tiempo a analizar qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Históricos de tus campañas, básicamente, históricos de los rendimientos de esas campañas y de los rendimientos orgánicos, revisar el mismo funnel. Tú hablabas acerca de formularios hace rato, poníamos el ejemplo, formularios, la atención que se está dando previa al registro y también es sumamente importante post registro, post enviar un mensaje, qué es lo que se está haciendo después para que el usuario llegue a esa conclusión y eso no se puede hacer en 3 minutos. Esa es mi aportación principalmente. Claro, volvemos a lo mismo, la flojera.
No hay que recurrir a la flojera, ¿por qué? Porque como dices, tu curso que compraste no va a estar mal. Está mal que nada más te lo den por encimita, está mal que revises nada más lo superficial. Cuando, como nosotros estamos diciendo, revísalo con microscopio. Tienes que ver detalles. Porque te dicen, a lo mejor es que tu campaña está mal. ¿Pero por qué está mal? Los artes están mal, la segmentación, no hice pruebas, ¿sabe? O sea, tienes que saber al detalle qué es lo que está mal, ¿no? ¿Qué es lo que está ¿Por mal? qué? Porque al final de cuentas, si no lo buscamos, no lo vamos a detectar. Entonces vas a volver a crear campañas nuevas, a poner a tu equipo, a generar anuncios nuevos, sin una razón. Es como ir a ciegas, ¿no? O sea, vuelven a hacer todo, no sé qué está mal, pero algo está mal. Hazlo Algo. todo de nuevo, ¿no? Cuando tienes que detectar qué está bien, qué está mal, qué se puede reutilizar, algo que dio buenos resultados, lo tenemos que seguir haciendo. Y a lo mejor nada más vamos modificando o aterrizando ciertas cosas que quedaron ahí como en el limbo. Pero si no nos tienes claro, no vas a llegar a ningún punto, a ningún objetivo, ¿no? Así es. Justamente, creo que lo primero que diríamos es, obviamente, quítate la flojera, vas a tener que trabajar, vas a tener que ensuciarte las manos. Y lo segundo que yo les recomendaría a todo mundo sería, respira y mantén la calma. No tomes decisiones apresuradas, no tomes decisiones dramáticas. En este momento no estás para ello. Lo primero que tienes que hacer es un análisis y generalmente el análisis requiere una cabeza fría, requiere calma y requiere una pausa. 5 cosas que para mí debería de medir un diagnóstico deberían de ser las fuentes de tráfico, los creativos, como tú lo dijiste, el proceso de automatización que tenga esa estrategia, la experiencia de usuario y por último el seguimiento postventa. Claro, y sobre todo, o sea, tener en mente, fuera miedo, no todo está mal. Como dije, si lo analizas bien y cada una de estas fases la podemos detectar qué es lo que está bien y qué está mal, lo que está bien lo podemos seguir haciendo, lo que está mal lo podemos rediseñar, pero sobre todo necesitas saber qué está mal, porque al final de cuentas, como la vida, una mala experiencia también te va a dar experiencia. ¿Por qué? Porque ya sabes a dónde no volver, con qué piedra no tropezar. Pero si no lo analizas, no vas a saber y ahí sí vas a andar cayendo otra vez, ¿no? Como la canción. Entonces, no tengan miedo, no todo está mal y lo que está mal nos puede servir para no volver a repetirlo. Y para ver también qué se quedó a medias en desarrollar, en qué se quedó en el limbo, en qué se quedó sin un objetivo claro. Pero necesitamos bien detectar todo para poder ponernos en marcha, ¿no? Y poder hacer o acortar los tiempos sobre todo para hacer estas soluciones. Correcto. Entonces, mantengamos la calma, tomemos lo bueno de lo que se hizo y aprendamos de lo malo, básicamente. El diagnóstico tiene que empezar por eso. Y consideremos que es un análisis exhaustivo, no se puede realizar en 3 minutos, no nos mintamos, pero sí va a requerir que nosotros hagamos múltiples pruebas, que probemos a cada una de las áreas en las que estamos desarrollándonos básicamente. No necesitamos 12 meses, se necesitan 3 palancas correctas para poder llevar a cabo este diagnóstico, que desde mi perspectiva sería dejar de pensar en el chicle y pega. Oye, voy a cambiar esto a ver si funciona o voy a cambiar esto otro a ver cómo funciona. Al final, las cosas terminan no resultando de la forma correcta. Claro, nos tocó diagnosticar una empresa. Básicamente nos decían, oye, el tráfico está brutal, está increíble, pero pues el score de mi equipo de ventas es súper bajo. Es menor del 50%. ¿Qué onda ahí? Pues básicamente se detectó que, ¿cuál era el problema? No tenía etiquetas en sus leads, en su CRM. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Leads que no fueron atendidos, andaba todo mezclado, los mismos vendedores del equipo de ventas no sabían quién atender, a lo mejor atendían doble, y por ese pequeño error de no etiquetar a tus leads en tu CRM, ya el score de tus ventas va a bajar, porque una cosa va a llevar a la otra y son consecuencias lineales, por así decirlo. Justamente, no basta con tener tráfico, hay que saber atenderlo de la forma correcta, hay que saber qué ocurre después de haber llegado, ¿no? Entonces, el seguimiento postventa es fundamental. La otra vez platicábamos, o bueno, en términos generales siempre se ha dicho que hay una guerra entre el área de marketing y el área de ventas. Y el área de marketing dice, yo le mando leads a ventas y ventas dice, no, pues es que los leads que me manden son basura y siempre vamos a tener esa guerra. Realmente es que para que una empresa crezca,
Las dos áreas tienen que trabajar súper en conjunto, como un reloj suizo, una tras otra, porque marketing sí debe de enviar leads calificados, pero la calificación la tiene que hacer el equipo de ventas. ¿Cómo la va a hacer? ¿Cómo voy a saber yo en marketing qué tengo que cambiar si el equipo de ventas no da el seguimiento correcto, etcétera? Entonces sí, debe ser un trabajo en conjuntos básicamente, y tú das un ejemplo muy, muy claro. Desde el momento en que un CRM no esté etiquetado, pues entonces va a ser muy difícil que el equipo de ventas dé el seguimiento, a pesar de que los leads puedan venir perfilados o no. Ahí entonces se pierde el sentido de, aunque les hayan enviado leads no perfilados, ¿cómo los pueden calificar ellos si no tienen una parte de seguimiento? Claro, imagínate que agarras y tomas decisión. ¿Sabes qué? Pues el equipo de ventas no está dando resultados, voy a correr gente. Y a lo mejor hasta te echas a tu mejor vendedor, ¿no? O a lo mejor vendedores que iban perfilados a darte buenos resultados. Pero como no sabes dónde está el problema, no, o sea, no puedes tú saber, ok, si Se yo convierte en una compongo apuesta. esto, ¿sabes qué? Mi equipo va a resurgir. Ujú. Pero si nada más tienes ahí la idea es muy escueta de que lo que está pasando, pues agarras y haces una decisión tonta y que te puede dar peores consecuencias, ¿no? Sí, justamente que te decía, se convierte en una apuesta. Y para apostar, pues apuesta con lo que te sobre, no con lo que va a invertir, lo que vas a invertir en la empresa directamente. Entonces, el diagnóstico debe de convertirse en esa fase. Lo primero es una mirada específica del embudo, cómo estás llevando a tus usuarios en cada uno de los niveles del embudo y qué estás haciendo para que vayan saltando ellos en cada una de las áreas, cómo se les está atendiendo a estos usuarios en cada una de estas áreas, básicamente. Algo bien importante o algo que es muy reiterativo es el tiempo, que quieren que todo sea rápido también, ahí un stop, ¿no? O sea, sí se puede, no va a ser rápido porque no nos va a dar resultados de un día para otro. ¿Por qué? Porque necesitas otra vez volver a probar el algoritmo, volver a probar todos los nuevos cambios, llegar al público que estás buscando, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo te va a hacer? No te va a tardar un año, pero necesitas, uno, detectarlo rápido y dos, pues con cabeza fría, como mencionas tú, para poder empezar a ver resultados lo más pronto posible. Pero como es, yo soy una persona, un emprendedor, un empresario muy, 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 que quiero las cosas rápido. ¿Qué me puedes decir tú? ¿En qué tiempo va a quedar? No, no te podré dar yo un tiempo en específico porque depende incluso de qué tan compleja tengas tu estrategia ya prediseñada, si es que tienes. Digo, hay gente que ni siquiera llega con nosotros y ni siquiera tiene una estrategia o tiene 2 años laborando como empresa formal y nunca ha hecho ni siquiera los mínimos esfuerzos, y eso nos ha pasado. Y hay empresas que sí traen esfuerzos muy grandes. De hecho, hace unas semanas hablábamos con una empresa que estaba invirtiendo una cantidad muy considerable de dinero mensualmente, pero, por ejemplo, en el caso de tráfico, estaba enviando tráfico a un sitio que ni siquiera tenía pues un pixel instalado, rastreo instalado, no había conversiones. Entonces solamente es tráfico duro básicamente, y de ahí no se sabe qué va a pasar, ¿no? Eso es parte del diagnóstico, ¿no? Determinar todos estos puntos básicamente, pero las empresas llegan con estos problemas, no pueden pretender que se solucionen inmediatamente. Ese es el primer paso, pero detectar ese problema y corregirlo llevará su debido tiempo, obviamente, y después pues, ¿cuál es el paso que sigue? Después de corregir ese paso, pues, ¿qué tengo que darle seguimiento a este usuario? ¿Cómo le voy a dar seguimiento a este usuario? ¿Qué otras campañas tengo que activar, etcétera? Claro, volvemos al ejemplo de la enfermedad, ¿no? Hay empresas que ya están bastante enfermas por mucho tiempo. No puedes tú pretender que tu medicamento ya te vaya a curar al 100% mañana, ¿no? En este caso necesitas llevar un tratamiento y un tratamiento puede llevar un día, 2 días, 3 días, etcétera. No es mágico al final de cuentas, ¿no? Y es aquí donde sí nos tenemos que poner las pilas y tomar decisiones para poder resolver todo lo que haya estado mal en su debido momento. Correcto. Respecto a diagnóstico, a mí me gustaría decir 7 cosas que para mí serían importantes que tuviera un diagnóstico. Y si alguien está en problemas con sus campañas y siente que no está convirtiendo, lo primero que debería de diagnosticar desde mi perspectiva sería, ya lo hablamos, el embudo. ¿Cómo está pasando sus campañas en este embudo de tráfico frío a tráfico tibio a tráfico caliente? Tenemos todos esos niveles en nuestras campañas, básicamente. Tengo un solo anuncio, 2 anuncios, 3. ¿Cuántos anuncios tengo? De hecho, nosotros internamente la vez pasada platicábamos de que aproximadamente se necesitan
150, 200 anuncios para poder encontrar un ganador, o una serie de anuncios ganadores. Y entonces incluso se puede uno espantar cuando dices, oye, necesito 150 anuncios para que la estrategia funcione. Bueno, necesitas 150 anuncios porque tienes que hablarle a cada uno de estos usuarios en los diferentes niveles del embudo y tienes que pensar en los diferentes servicios que estás queriendo comercializar, etcétera. No es que todas las empresas necesiten 150 anuncios, pero la realidad es que necesitas una gran variedad de anuncios para poder atender las diferentes temperaturas de los usuarios. Por eso hablábamos de 150, 200, no importa tu modelo de negocio, tendrías que probarlo directamente. Ese sería el primer punto del diagnóstico que yo considero necesario. El segundo punto que considero necesario es revisar la consistencia visual que tienen tus anuncios y emocional respecto al contenido. Tienes que revisar qué artes vas a necesitar, tienes que revisar cómo se están reflejando esos artes, qué videos, qué contenido, qué material fotográfico vas a necesitar, incluso qué audios vas a necesitar para ese tipo de anuncios. Es algo importante que se tiene que analizar en el diagnóstico. El tercer punto que yo te diría que se necesita analizar, obviamente viene por la parte de copies, que los copies sean persuasivos, que tengan fórmulas de copywriting, porque muchas veces ni siquiera los tienen, que estén adaptados al buyer persona. Eso es algo súper fundamental y de hecho no lo habíamos mencionado, pero ahorita que lo estoy viendo, esto es algo súper necesario, incluso antes de empezar el diagnóstico, haber determinado a quién le estoy hablando, en qué momento le estoy hablando y cuáles son sus necesidades, porque si no, de todas maneras, aunque tengas las diferentes temperaturas del embudo, si no estás creando algo específico para una persona, pues el contenido se hace generalizado. El cuarto punto que yo te diría que debe tener un diagnóstico sería un proceso de automatización. ¿Qué es lo que se está automatizando? Hoy en día con inteligencia artificial se puede automatizar muchísimo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? El uso de chatbots, el uso de email marketing automatizado, el uso de CRMs y asignación de leads, precalificación de leads de forma automatizada. Siguiente punto, sitio web. Nos hemos olvidado en muchas ocasiones de sitios web y que seguimos hablando acerca de solamente anuncios en Meta, pero los sitios web son súper importantes, son fundamentales, son pues ese portafolio al cual el usuario va a recurrir más allá de las redes sociales, nos va a dar validación y donde muchas veces las conversiones se terminan afinando, básicamente. Entonces, ¿cómo es la experiencia del usuario respecto a este sitio web? La velocidad, la narrativa, la jerarquía visual que tiene este sitio web sería el sexto punto. Y el séptimo punto, el uso de contenido UGC, el uso de influencers, el uso de contenido colaborativo, toda esta radiografía de diagnóstico estratégico, perdón, es lo que debería de tener para mí cuando se quiera analizar una empresa, básicamente. Sí, sobre todo porque necesitas saber qué es atacar, como o sea, repito, ¿no? No tengas miedo. No es de que esa parte de que es que si voy y me dicen que estoy mal, pero ¿qué pasa si vienes y te decimos que está bien? Necesitas ir analizando paso por paso porque algo tendrás que estar haciendo bien. Y que te quede bien claro que todas las empresas realizan estos diagnósticos de manera periódica. ¿Por qué? Porque están con constantes campañas, con constantes proyectos y cada uno tiene que ser analizado al inicio, durante y al final. ¿Por qué? Porque son enfocados en objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo quiero? Vender un nuevo producto, posicionar un nuevo producto, ¿no? Entonces debemos tener este journey con cada una de nuestras estrategias, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de ahí es donde comemos todos. Si no analizas, qué vas a saber? ¿Cómo vas a saber qué estás haciendo bien? ¿Cómo vas a saber qué estás haciendo mal? ¿Cómo vas a saber qué es lo que está pasando en este journey entre tu prospecto y tu producto, ¿no? Imagínate, a lo mejor estás teniendo el 80% de tus ventas, viene de tu sitio web, como mencionas, ¿no? Viene de tu tienda en línea. Pero si no lo estás midiendo, ¿de qué sirve? ¿Cómo vas a saber, cómo vas a focalizar esto, ¿no? Si no tienes la idea o la más mínima idea de dónde vienen, ¿no? O por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si estás vendiendo más mediante tus automatizaciones por tu bot? Que venda más tu bot que tu equipo de ventas. ¿Cómo lo vas a detectar? Con un diagnóstico. Es lo que reiteramos, ¿no? Uno, no tengas miedo, date. ¿Por qué? Porque nos tenemos que diagnosticar. Así como dices tú, estoy muy bien de salud, pero me hago chequeos frecuentes. ¿Por qué? Porque necesitas saber que está bien. O necesitas también saber detectar en qué momento ya estás pensando en más, ¿no? Es lo mismo. Un diagnóstico estratégico no es nada malo. Al contrario, es algo que te va a sumar muchísimo
y que te puede hacer mucho más eficiente al momento de empezar a realizar nuevos proyectos y nuevas estrategias para tu empresa. Justamente, y volviendo a las analogías médicas, decíamos, el cirujano no opera sin hacerte estudios previos. Un análisis de sangre, rayos X si es necesario, un Claro. ultrasonido, todo lo que sea necesario para poder, antes de operar y antes de destripar, valga la redundancia o la palabra, antes de cambiar drásticamente cosas, pues se necesita ese diagnóstico y ese análisis. O en narrativa un poco más automotriz, por ejemplo, no llevas tu carro a afinar sin antes haberle hecho un diagnóstico. No pides que le cambien cualquier pieza a tu vehículo si primero no le hicieron un diagnóstico. Y este caso de la afinación, este caso de los vehículos, me hace recordar la misma frase que tú acabas de decir hace unos momentos. El diagnóstico puede tener dos vertientes, que es el preventivo y el correctivo. En las computadoras así funciona, en el marketing así funciona, ¿no? Y podemos hacerlo preventivo como en un auto, que es la afinación que te previene de problemas. O puedes hacerlo correctivo cuando ya tienes un problema encima, cuando tu vehículo ya está mal funcionando, ya te dejó parado. En el caso del marketing va a funcionar exactamente igual. Oye, estás perdiendo dinero, estás quemando en tus campañas, no tienes ventas, necesitas un marketing correctivo. Oye, las cosas están funcionando bien, pero quiero entrar al punto de escalar, por ejemplo, quiero entrar al punto de mejorar, voy a meter un nuevo producto, pues necesito un diagnóstico preventivo que me diga en dónde tengo que mejorar, cómo puedo ir afinando esos puntos básicamente. Entonces, mi perspectiva es, necesitas sí o sí un diagnóstico, dependiendo de lo que quieras hacer, si quieres corregir o si quieres prevenir cualquiera de estos problemas. Y como te decía, esas 7 acciones que tienen tu diagnóstico o que debe de tener un diagnóstico para mí son sumamente importantes porque no se centran solamente en, mira, me encontré este truco de Facebook que me dice mi gurú que me va a cambiar drásticamente mis campañas. No, muchas veces por eso es que esos trucos o esas frases vende humo, esos hooks virales, básicamente, por decirlo de la forma correcta, esos hooks virales no terminan haciéndonos clic con nuestras campañas porque cambiamos una sola cosa en toda nuestra faceta de nuestra estrategia. Cuando tendríamos que analizar al menos estos 7 aspectos en una estrategia para realmente determinar cuáles son los cambios que hay que hacer. Y tú mencionaste algo importante. No tengamos miedo a saber que estamos fallando. Claro, y sobre todo para que sepan, ¿no? Que no están solos en este camino, no son los únicos que atraviesan por esos problemas. Y creo que también me gustaría tomar ejemplos muy cotidianos, ¿no? Para que tú también te puedas identificar y saber si necesitas una ayuda mediante un diagnóstico, ¿no? No sabes la cantidad de empresas que llegan a pedir diagnóstico, por ejemplo, en este caso, oye, es que mi campaña no está vendiendo, no estoy generando leads, no estoy cerrando ventas. Ok, no hay problema, hacemos el diagnóstico, entras a ver anuncios y tienen un anuncio corriendo, y un anuncio corriendo con 200 pesos. Eso es claro que no te va a generar ni leads ni ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y sobre todo si tu arte está mal enfocado, ¿no? El copy, lo que decíamos, ¿no? La segmentación, con quién estás compitiendo, estás lanzando un anuncio nada más para atraer clientes nuevos, pero los que ya te consumieron o los que ya tuvieron interacción contigo, ¿cómo los vas a volver a abordar? Entonces, ok, ¿sabes qué? Necesitas manejar campañas estructuradas para tus diferentes tipos de público, como mencionabas, las diferentes temperaturas de los leads, ¿no? Están fríos, calientes, ¿cómo van? Y esto, ¿cómo lo sabes? Teniendo un diagnóstico, ¿no? A lo mejor tu copy está muy bueno, pero si nada más lo tienes en un anuncio, no tienes con qué comparar. Entonces, por lo tanto, no podemos decir funciona o no funciona tu campaña. Tú bien sabes, no está funcionando. Por eso estás pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo y muchas empresas lo tienen, ¿no? Como decir, ¿en dónde estoy fallando? Tú bien sabes dónde estás fallando, ¿no? O sea, no tienes una estrategia clara que te diga cómo vas a abordar a estos prospectos. Correcto. Y esto me hace acordarme mucho de, y repito, sin querer tirarle a quien vende cursos y demás, que está perfecto que los venda. Mi problema viene con el que los compra y se queda solamente con la información que le dieron en ese curso o con ese tutorial de YouTube y dice, ok, ahora yo ya sé hacer campañas, porque sí, como hemos platicado en otras ocasiones, ahora hacer campañas o a poner un anuncio, pues es muy fácil realmente en el administrador de anuncios, incluso aunque venga el botoncito de promocionar o no haya botoncito de promocionar, lo hagan desde el administrador comercial, etcétera, pues la verdad es que es muy fácil. Cualquiera puede tener ya acceso
Mi sobrina de 15 años puede tener acceso y hay muchos de nuestros clientes llegan con ese pensamiento. No, pues es que lo llevaba alguien que pues hizo un curso, aprendió esto, etcétera. Pero la parte técnica, pues cualquiera la podría dominar de cierta forma, porque esos son pasos a seguir. Aquí lo importante es la metodología. Si ya lo estamos haciendo de esa forma, tengamos la capacidad de autocrítica y decir, oye, estoy fallando. Sí, sé la parte técnica, sé cómo montar un anuncio, sé cómo hacer un anuncio en Canva, en Photoshop, en Illustrator, en la herramienta que querramos. Ahora incluso con inteligencia artificial, utilizando ChatGPT, ya nos hace estas imágenes tan bonitas, etcétera. Perfecto, se puede hacer. La misma inteligencia nos hace el copy. Perfecto, ya tenemos un copy. Pero ahora, ¿cuál es la metodología correcta? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo llegamos a estos niveles en los funnels? ¿Cómo voy a optimizar mi sitio web, etcétera? Entonces, todo eso requiere especialización y eso es algo también importante. El diagnóstico nos debe decir específicamente cuál es el error. No hay una fórmula mágica para el diagnóstico, eso es importante. Hoy no podemos decirle, mira, el diagnóstico es que entres aquí, des clic aquí. No hay un truco mágico para el diagnóstico. El diagnóstico es que primero tú como estratega, tú como director de marketing de tu empresa, sepas a quién le quieres vender. Empecemos por ahí, a quién le quiero vender, cómo le voy a vender. Ese sería el segundo paso, cómo le voy a vender, cómo lo voy a pasar de que no me conozca a que se me conozca, cuáles son los lugares donde lo voy a contactar. Y más allá de decir, mira, es que ese público está en Meta o ese público está en LinkedIn, etcétera. Sí, están ahí, pero ¿cuál es la técnica que vas a ocupar para poder llegarles a ellos? Sí, la herramienta está ahí, cualquiera puede ocupar la herramienta. ¿Cuál es la técnica, la metodología que vas a ocupar para cambiar, interactuar con ellos, para que ellos cambien en esa fase del embudo? Eso es lo importante, ¿no? El diagnóstico nos va a decir en qué estamos mal. Lo siguiente que tendría que venir es de ese diagnóstico, pues yo te diría cuáles son las urgencias. Regresando a las analogías médicas, cuando tú llegas a un hospital, hay una sección que se llama urgencias y esa sección que se llama urgencias hace algo que se llama el triage. El triage es catalogar a los enfermos de acuerdo a su nivel de prioridad de atención, básicamente. Y entonces hay quien está en prioridad roja, amarilla, verde, dependiendo de los tiempos. De hecho, cualquiera que vaya a un hospital va a ver en el área de urgencias que hay un mapa que te dice el triage y cómo se clasifican a estos usuarios. Pueden cambiar los colores y demás, pero esa es la clasificación. En el marketing, después del diagnóstico, eso es lo que tiene que pasar. Tú tienes que determinar el primer punto donde estás quemando o que necesita atención prioritaria es este. Y de ahí lo puedes ir clasificando en estos diferentes niveles, básicamente. Sí, sobre todo es esto, ¿no? De que sepas desde cuándo estás mal y desde cuándo puedes tú empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas, si tomamos la misma analogía que dices, si tú empiezas a detectar que ya algo no está bien, no lo dejas correr. No sabes también la cantidad de empresas que llegan y eso es como, ¿sabes qué? Es que venimos manejando malas ventas, etcétera. Haces el diagnóstico y te das cuenta que los errores vienen de años atrás a veces. Y preguntas, ¿no? Oye, ¿y por qué nunca lo detectaste? No, pues sí, pero pues como no le invertimos mucho, no nos enfocamos en eso, pues ahí va corriendo. Pero entonces es dinero que se va perdiendo conforme el tiempo. Entonces al final de cuentas es esta una mala inversión y es una fuga en la parte de tus activos brutal. Entonces al final de cuentas siempre tienes que ver el panorama, el mapa completo. Pero como mencionas, qué bonito sea marketing, campaña, campaña, cliente, cliente, venta. Sí, son 4 pasos, pero y todo lo que hay detrás, todos los procesos que hay detrás, lo que mencionabas, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, el mapa completo para saber en qué punto específico estamos mal, cómo lo podemos arreglar y cómo no podemos y cómo no debemos volver a caer en estas malas prácticas. El diagnóstico no es un lujo, es una necesidad. Es de hecho el punto de partida, lo que va a separar a las marcas que sí logran crecer de las marcas que improvisan. Y vemos muchísimas de esas marcas hoy en día en nuestra agencia. Vemos marcas que llegan con improvisación porque muchas veces vienen desde emprendimientos y los emprendedores así son, tienen esa capacidad de improvisación y de salir adelante, perfecto. Pero si quieres escalar, si quieres mejorar y optimizar tu proceso, lo que necesitas es la parte de diagnóstico. Y decía yo hace unos minutos,
En Latinoamérica el diagnóstico se termina viendo como un lujo porque así es nuestra cultura. Muchas veces en Latinoamérica no buscamos el diagnóstico, no buscamos la prevención, si buscamos la corrección y consideramos que hay fórmulas mágicas que nos van a corregir. Por eso hay tantos hooks de estos virales que muchos gurús ocupan para decirte, mira, tienes que cambiar esto y con esto vas a revolucionar tu estrategia. Incluso nos hablan 5 hooks virales de ChatGPT o 5 prompts virales que te van a cambiar la forma en cómo vendes. Incluso no solo olvídate de marketing, 5 chats o 5 prompts de ChatGPT que te van a cambiar la forma en cómo ejecutas todo tu negocio, ¿no? Queremos esa inmediatez en Latinoamérica, o a los humanos en general nos gusta esa inmediatez y no nos gusta analizar el problema, centrarnos. De hecho, por eso ni siquiera nos gusta ir a los mexicanos. Creo que ir al psicólogo es esa parte de análisis, esa parte de diagnóstico, de saber en qué estamos pensando mal, en qué nos estamos equivocando y afrontar esas decisiones, ¿no? Entonces, yo les diría, en términos generales, para todos los que nos están escuchando, para esos directores de marketing, para esos dueños de empresas que tienen estos problemas, que no les dé miedo el diagnóstico, que les dé más miedo seguir perdiendo dinero, Claro. porque el dinero no va a regresar, el diagnóstico sí nos va a decir en qué estamos mal. Mi primera sugerencia, oye, si ves que las cosas están mal, para tus campañas, ¿eh? Antes de seguir quemando más dinero, para tus campañas, dedícale tiempo suficiente a este diagnóstico y que este diagnóstico sea el que te diga, ok, de ahora en adelante, ¿qué tenemos que reestructurar? ¿Qué tenemos que cambiar? Sobre todo tener en mente que todo lo que sume es bueno. Entonces, al final de cuentas, si tú haces tu diagnóstico para tu empresa, para tus campañas, para tus procesos, es ahí donde te debes de enfocarte, o sea, en saber qué me beneficia a mí o cómo es que me va a beneficiar este diagnóstico para mi empresa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios reales a esto, ¿no? Vas a tener que claridad, ¿por qué? Porque vas a estar viendo el mapa entero, vas a tener, hasta tú mismo podrías desconocer tal vez de cuántos procesos se necesitan para llegar a un cierre de venta. Entonces, con este mapeo tú vas a tener esa visión amplia de saber, ok, en dónde se atora mi lead, en dónde se atora el prospecto, ¿no? Correcto. Velocidad, no queremos velocidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es mágico, como dices, pero tenemos que analizar cada uno de los puntos para poder dar la solución correcta. Sobre todo uno de los beneficios muy importantes es el ahorro, como mencionas, para todo lo que esté mal, porque si no, mira, dinero perdido que ya no regresa. Y luego te estás quejando así de, es que ¿por qué perdimos tanto? Pues porque detectaste un problema y lo dejaste pasar. Así no funcionan las cosas, ¿no? Necesitas tener un control y ese control lo vas a poder tener una vez que tengas todo diagnosticado. Si no, ¿qué vas a controlar si no sabes? Justo. Y además de control, yo complementaría tu frase con dirección. Tal El cual. mapa te dice a dónde tienes que ir y después regulas esfuerzos y Ujú. dices en qué sí, en qué no, pero la dirección siempre tiene que estar ahí y el diagnóstico estratégico básicamente se concentra en eso. Primero, ¿qué debo de cambiar? ¿Sale? ¿Qué voy a medir realmente que sea importante? No cualquier medida nos sirve. Y por último, que las acciones que estemos haciendo sean coherentes con la dirección a la que queremos llegar. Y entonces ahí sí empezamos a construir en esfuerzos. Cuando decimos, oigan, paren sus campañas, no estamos diciendo tiren a la basura todo lo que han hecho. Estamos diciendo, no estamos alcanzando los resultados reales, dejemos de meter más dinero a esa estrategia que está rota. ¿Hay cosas que se pueden rescatar de ahí? Sí. ¿Hay cosas que pueden funcionar? Sí. Tal vez tengas muy buen servicio de atención a clientes, tal vez tus anuncios tengan muy buen ranking, incluso Facebook te diga, oye, esto está por encima del promedio. Sí. ¿Qué pasa después de que el usuario llegue a ese anuncio? Ahí hay una desconexión, perfecto, ahí tendremos que atacarlo. Pero primero, detente, analiza, respira profundamente, decían, cuenta hasta 3 y después vuelves a empezar, pero vuelves a empezar con este mapa que te va a dar la dirección específica. Porque al final lo que no sabes no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, básicamente. Sí, exacto. Entonces, básicamente, ¿qué nos estamos diciendo aquí ahorita? Si tú detectas que algo no anda bien con tu empresa, pues date el chance a ti también de cuestionarte a ti mismo qué estoy haciendo bien, qué está pasando, qué se está haciendo mal. Porque para poder tener este control y dirección de algo que ya tendremos mapeado. Por eso que volvemos a insistir, toda empresa, toda campaña, todo proyecto necesita un diagnóstico. Y el diagnóstico va antes, durante y después. Justamente, te voy a dar 6 beneficios desde mi perspectiva que
nos va a dar el diagnóstico y que todos deberíamos de tener en consideración. O sea, te voy a vender el diagnóstico. ¿Por qué sí? Primero porque te va a dar claridad, lo que decíamos, te va a dar un mapa y un mapa que te va a decir hacia dónde te tienes que dirigir básicamente. Lo segundo, te va a dar velocidad. ¿Por qué razón? Porque si no lo haces, aunque parezca el proceso más lento, si no lo haces, va a terminar siendo contraproducente y lo que va a pasar es que vas a seguir perdiendo el tiempo básicamente. Entonces te vas a saltar esta prueba y error por medio de este diagnóstico. Tercero, te va a ahorrar. ¿Qué te va a ahorrar? Pues obviamente tiempo, pero también te va a ahorrar dinero porque vas a dejar de gastar en servicios, en campañas, en productos que probablemente no estás utilizando de la forma correcta. Te va a dar, quinto, el control, porque vas a tener un tablero específico e instrucciones específicas. Pusimos el ejemplo del mapa, pusimos el ejemplo de la radiografía del doctor, de los análisis, te va a decir qué cosa está mal, en qué momento. Y por último, yo te diría que te va a dar variables, es decir, te va a dar opciones. A partir de esto que está mal, ¿qué opciones tenemos para corregirlo? ¿Es necesario cambiar los objetivos? ¿Es necesario cambiar la línea de atención a nuestros clientes? ¿Es necesario cambiar el chofer? ¿Es necesario cambiar al médico, el medicamento? Todo eso nos los va a dar, pero solamente lo vamos a lograr por medio de un diagnóstico. Si no hay diagnóstico, lo que va a pasar es que vamos a seguirnos estrellando una y otra vez, y por desgracia, para los emprendedores y para las empresas, eso se termina traduciendo en pérdida de empleos, pérdida de negocios, en cierres absolutos. Bueno, básicamente ya entendí. Mi empresa necesita un diagnóstico. Pero ¿qué onda? ¿Quién me lo hace? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo busco? ¿Lo hago yo? ¿Pongo a mi equipo? ¿A qué equipo lo pongo a hacer? ¿Qué onda ahí? Dame también un poquito de Pues, claridad. si hablamos de términos financieros, la mayoría de las empresas ejecutan diagnósticos financieros para saber cuál es la salud de su empresa. ¿Quién lo ejecuta? ¿Su propio contador? No. Eso son auditorías. Lo ejecuta un tercero. Un tercero con una vista no parcializada, con no una visión de túnel que solamente está viendo un punto, sino una visión muchísimo más amplia y que te da sus recomendaciones desde fuera, básicamente. Entonces, si tú estás haciendo tus propias campañas, si tú eres el director interno de la agencia, etcétera, yo te sugeriría, sí puedes hacer un diagnóstico tú desde tu lado, pero la verdad es que lo mejor sería que un externo te lo hiciera, un auditor te lo hiciera directamente, porque ese auditor sí te va a decir las cosas sin temor ni miedo a que o percepciones parcializadas, porque oye, yo hice esta campaña y cómo me gustó que salió esta campaña y mira, es que yo siempre he querido llegar a mis clientes de esta forma o siente que él tiene la respuesta absoluta básicamente. Entonces necesitan un tercero que los audite. Claro, sobre todo para que no haya sesgos, ¿no? Oye, mi campaña está bien bonita. Seguro se está vendiendo, ¿no? Pero si alguien externo, como bien mencionas, lo ve desde otra perspectiva, te va a decir las cosas directas y sin tapujos, ¿no? Sí, está bien bonita tu campaña, pero pues no te está generando ventas y lo estás viendo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué no tomas cartas en el asunto? Justamente, entonces lo que nosotros los invitamos es a que generen su propio diagnóstico, a que busquen una empresa que les ayude con el diagnóstico. Obviamente aquí va la parte de venta. Nosotros les vamos a decir, nosotros los podemos ayudar con el diagnóstico estratégico. Es algo de lo que nosotros, de hecho, es una de las principales estrategias que nosotros ocupamos para llegar con nuestros clientes potenciales, con nuestros leads, básicamente. Pero más allá de ello, y a la agencia con la que decidan hacerlo o como decidan hacerlo, háganlo. Lo importante es ejecutarlo, ¿sale? Eviten sesgos, busquen sí una autoridad, alguien que realmente sepa. Si no están ni siquiera seguros de si lo están haciendo bien o mal, pues va a ser también difícil que hagan un diagnóstico ustedes mismos de lo que están haciendo correcta o incorrectamente. Claro, tal cual. Hoy aquí en el capítulo aprendimos que tal vez no necesitamos más clics, necesitamos más claridad en nuestras estrategias. Mejor claridad para poder llegar a los objetivos más rápido y con la menor pérdida posible, ¿no? Con el menor daño durante el Exactamente, trayecto. exactamente. Detengamos oye, necesito este cambio urgente. Si esa es nuestra aproximación con nuestro equipo, oye, necesito este cambio urgente, oye, va a salir esto aquí, allá, etcétera. La urgencia nunca le ha dejado nada bueno a nadie. Entonces, antes de hacer cosas urgentes,
deténganse, analicen, mediten lo que está pasando, vean sus métricas, ¿sale? No se casen también, no se casen con una sola plataforma, no se casen con que este gurú me dijo esto o aquello, porque entonces la vista se termina sesgando, como tú le dijiste, termina siendo parcializado. Entonces, no traten de caer en estas fórmulas mágicas de con estos hooks o con estos prompts voy a solucionar todo el tema, porque pues podrás cambiar una sola variable, pero la verdad es que la realidad del marketing el día de hoy es que tiene cientos o incluso miles de variables que afectan a cada uno de los usuarios y la forma en cómo con ellos interactúan. Claro, básicamente es, haz una radiografía de tu empresa, toma las decisiones correctas sobre todo en tiempos para que no sigas tirando dinero. Si tiras dinero, pues bye, Bye. chao, ¿no? Así es, exactamente. La próxima semana, si no mal recuerdo, vamos a hablar acerca de embudos de venta, la forma en cómo algunos quieren meter embudos de venta, cómo también no deberías de utilizar el mismo embudo que está utilizando ese gurú, ¿sale? Puede que le haya funcionado o esa otra estrategia o ese prom, etcétera. Por ahí los Frankensteins que tú mencionas por ahí, esos Frankenstein de contenido y demás, pero parte fundamental de todo esto, y por qué vamos allá, es porque todos estos usuarios que llegan con estas características es porque no han hecho un diagnóstico. Quieren cambiar antes de darse cuenta en qué están mal. Entonces, la invitación es hagan su análisis específico de su estrategia, sean honestos consigo mismos, que no les dé miedo darse cuenta de que fallamos, todos los humanos fallamos y lo mejor que podemos aprender del fallo es lo que estuvo mal y cómo corregirlo. Claro, como consejo es, no trates de igualar a tu competencia, trate de superarla. ¿Cómo lo vas a superar? Haciendo un análisis correcto de lo que estás haciendo, cómo puedes mejorar y cómo puedes destacar mediante tus propias estrategias. Excelente. Si les interesa que los apoyemos con un diagnóstico estratégico, les vamos a dejar el enlace aquí abajo de nuestra landing page para que puedan ver la parte de consulta de diagnóstico Dame ya. estratégico, que con todo gusto los vamos a apoyar. Nuestro diagnóstico estratégico, básicamente ya se lo resumimos, son estos 7 pasos y nuestra intención, más allá de decirles o venderles un servicio, es ayudarles. ¿Cómo los vamos a ayudar? Primero diagnosticando en cuál es el problema que tienen sus estrategias hoy en día, si es que tienen, porque también muchas veces las empresas no la tienen, y cuáles serían los pasos urgentes, ese triage de cuáles son los pasos urgentes que debemos de cambiar básicamente. Listo, amigo, pues no se diga más. Ahí esperamos comentarios de la gente, dudas, preguntas, sugerencias. ¿Sí? Y esperamos sus registros. Con gusto los vamos a ayudar en esta parte del diagnóstico, amigo. Listo, nos vemos en Nos el vemos en el próximo próximo. episodio. Perfecto, saludos.